disculpen, se había cortado. Entonces, estamos, ¿sí?, en las dos virtudes, la de la razón en sí misma, las dianoéticas, y la de la razón aplicada al deseo, o de las virtudes éticas. Voy a comenzar con esta segunda, es decir, con las virtudes éticas, o de las virtudes aplicadas al deseo, digamos, y son de las virtudes, digamos, morales, de las que él considera éticas o morales. Aristóteles tiene un pasaje donde las define de esta manera. Dice que la virtud es un hábito de elección consistente en una posición intermedia relativa a nosotros, determinada por la razón y tal como la determinaría el hombre prudente. Posición intermedia entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. ¿Qué significa esto? Y vamos a analizar este célebre pasaje de Aristóteles. En principio, dice Aristóteles, es un hábito de elección. ¿Qué significa hábito de elección? Que primero tiene que ser un hábito. Es decir, tiene que ser algo constante. Por lo tanto, yo no me puedo considerar alguien ético o moral si hago un acto ético cada muerte de obispo. No. Es constante. Todos los días, en todo momento. Y en segundo lugar, es una elección. Por lo tanto, es un término, ¿sí?, relativo a mí mismo, dice. Yo soy el que elijo y por lo tanto ahí hay un elemento de libertad muy importante que da Aristóteles en función de que cada quien elige, ¿sí?, en función justamente de sus virtudes, de la virtud propia, no de la virtud del resto o del punto de vista del resto, sino de la virtud propia, ¿sí? Entonces, es un hábito, tiene que ser constante sí o sí. Es una elección. Yo elijo ante las situaciones qué hacer, cómo actuar y en función de mí. Porque el principio máximo de la felicidad, en función de llevar adelante la virtud, es la justicia. No como la vimos en Platón, sino la justicia en el sentido del término medio, del famoso término medio. Ustedes piensen que Aristóteles como Platón son, digamos, igual que Sócrates, son filósofos que abren dentro de la filosofía la idea del equilibrio, del balance, ¿sí? A diferencia de otros pensadores anteriores a ellos, ¿sí?, como Sófocles y demás, que lo que pensaban eran en el caos, en estos elementos de la naturaleza caóticos. ¿Hasta ahí? Entonces, en ese sentido, nuestra razón debe ser un hábito selectivo, ¿sí?, relativo a mí y con el fin máximo de la justicia. La justicia como elemento, ¿sí?, para desarrollar no solo mi virtud, sino la del resto también. Y ahí hay un elemento muy importante que vamos a retomar. El otro tipo de razón, de la razón, digamos, la razón contemplativa, podríamos decir, de la razón en sí misma, es decir, de la razón que no tiene una aplicación concreta. Esto porque Aristóteles es un pensador mucho más pragmático que Platón, y por eso él proponía a la razón vinculada al deseo y a la práctica cotidiana como la virtud ética esencial, no la razón aplicada a la contemplación. Lo que Aristóteles va a decir, esta razón también es muy importante. Cuando yo la aplico a contemplar el conocimiento, a contemplar la realidad, la belleza del mundo, etc., me va a servir para lo práctico después. Pero sobre todo, me sirve en algo que es muy importante para Aristóteles, que no está tan vinculado, pero que es muy importante, no está tan vinculado a lo político, en el sentido de que su pensamiento político después va a incorporar algo de esto, pero no en su totalidad, que tiene que ver con la contemplación de la otredad, digamos, la contemplación del resto, ¿sí? Ahí Aristóteles plantea algo muy importante. Además de que obviamente Aristóteles sabe que somos seres sociales, va a decir, el hombre es un animal político. Es decir, es una persona que en función
de estas razones llevadas adelante en la práctica cotidiana, en el hábito cotidiano, tratando de hacer su felicidad permanente, pero actuando con justicia para no impedir la felicidad del resto, somos animales políticos. Y en el caso del Estado, ¿sí?, es muy importante, ¿sí?, que el Estado también se maneje con esas lógicas. A diferencia de Platón, en donde en su estado ideal o ciudad ideal lo que proponía era que todos quienes estuvieran dentro del Estado, de la ciudad o de la polis, aplicaran la justicia a sí mismo y para con los demás, esta especie, ¿se acuerdan el famoso rol de los gendarmes, ¿no? Algo así como los gorras, los vigilantes, digamos, de la ciudad, que vigilaban eso, ¿viste? Que nadie... Acá Aristóteles no va a plantear nada parecido. Va a decir que si todas las personas pueden hacerlo, obviamente mejor, pero Aristóteles es un pensador pragmático, va a decir, eso es imposible, pero sí es muy importante que los gobernantes den las condiciones para que eso sea posible y para que los gobernantes gobiernen con justicia frente a la totalidad de la población, frente a la totalidad del pueblo, para que el pueblo pueda tener sus condiciones de vida feliz. ¿Sí? Ahí está la vinculación social y del mundo al mundo político que hace Aristóteles. Bien, disculpen la interrupción, mi idea era hacer todo un solo video. Sé que la explicación fue muy rápida, pero y muy sencilla. Espero que podamos repensarla en otros momentos. Recomiendo que miren por ahí, que busquen algunos videos, si quieren, para poder acercarse a estos autores. Hay dos libros que son muy importantes, si quieren, para Platón y para Aristóteles, son La República de Platón y Ética Nicómano en el caso de Aristóteles. Son los dos libros que por ahí de los que por ahí hemos estado hablando en función del pensamiento de cada uno. Y si no, les recomiendo, no sé, leer otra cosa para despejarse, ¿sí? Que no tengan que estar constantemente pensando en esto. Y si leen alguna otra cosa, les recomiendo, por ejemplo, no sé, Jorge Amado. No sé, lean en estos tiempos de pandemia, pueden leer es un buen momento para releer o a leer, si nunca lo hicieron, a George Orwell y a Aldous Huxley en sus libros más famosos. Les mando un gran abrazo.